La manera en que nos relacionamos la gran mayoría de las personas autistas suele traernos muchos retos en el día a día, principalmente por nuestra manera de interpretar las cosas, tanto en la comunicación verbal como en la no verbal, considerando rasgos como la literalidad, nuestra manera de cuestionar todo, nuestra manera de decir las cosas a veces muy directamente sin tanto filtro, al igual que la manera en cómo interpretamos los gestos, que en ocasiones suele ser confusa o muy intensa. Sin embargo, no solo se trata de cómo interpretamos la información, sino también la manera en cómo nos expresamos, a veces con mucha intensidad, ya que solemos ser personas muy emotivas, con rasgos de sobreexcitabilidad, y también podemos ser muy detallistas en nuestros relatos, ya que así como observamos muchos detalles, también por lo general nos expresamos con detalle. La sobreexcitabilidad psicomotora también se puede hacer presente en muchos de nosotros, que es la que provoca que haya hiperactividad mental y a su vez hiperactividad verbal, que a veces nos hace hablar mucho y con cierta rapidez, sobre todo cuando estamos muy estimulados o emocionados. Todos esos rasgos antes mencionados juegan un papel muy importante a la hora de comunicarnos y desafortunadamente en muchas ocasiones suelen ser juzgados por personas a nuestro alrededor que no entienden nuestra manera de procesar la información. Es importante que la sociedad entienda que la manera en que interpretamos y expresamos la información los autistas no tiene que ver con un fallo o un déficit a nivel cognitivo, como muchos aún suelen pensar. No es que tengamos pocas habilidades para comunicarnos, simplemente que nuestra manera de hacerlo, al no ser lo que la sociedad espera ver, es considerado como incorrecto o deficiente. Aunque a veces, ante los ojos de los demás, pudiera parecer que somos torpes o que nos comportamos de cierta manera a propósito para molestar o qué sé yo, no es así. La manera en que funciona nuestro cerebro, nuestros procesos mentales, es divergente, o sea, simplemente diferente. No es casualidad que todas las personas que formamos parte del espectro del autismo tengamos los mismos rasgos en común. Cuando se habla de autismo se sigue mencionando como rasgo principal este tema de la problemática en la comunicación. Pero desafortunadamente ni siquiera se entiende de trasfondo. Se juzga y se señala como algo negativo, pero no surge un interés genuino por investigar y comprender la manera en que opera la mente autista y por lo tanto para entender el porqué de nuestro comportamiento. Este tema de la comunicación y las relaciones en el autismo admito que es bastante amplio, así que pienso dividirlo en 2 episodios. En este primer episodio pretendo explicar lo básico. Me interesa primero derribar algunos mitos con respecto a los supuestos déficits que se cree que tenemos las personas autistas para comunicarnos y por lo tanto para relacionarnos. Quiero hablarte acerca de lo que es la teoría de la mente y poner sobre la mesa la idea errónea que la psicología ha tenido durante muchos años creyendo que los autistas no tenemos una teoría de la mente, o bien que tenemos fallos en la teoría de la mente neurotípica. Sin embargo, me gustaría abordarlo desde la perspectiva de la neurodiversidad, lo cual implica dejar de ver las neurodivergencias como un conjunto de déficits y como algo que debiera corregirse o eliminarse, sino más bien como una posibilidad diferente de percibir la vida, como una consecuencia biológica. Aún se nos sigue considerando minoría a las neurodivergencias, pero curiosamente cada vez más la cifra de diagnósticos va en aumento. Y quizá dentro de algunos años, cuando ya se conozca más del tema, ya se identifiquen con facilidad los rasgos neurodivergentes y que existan más profesionales de la salud capaces de identificar y diagnosticar adecuadamente, entonces quizás se logre ver que no somos para nada minoría.
sino que siempre han habido personas neurodivergentes por doquier, pero no se les había identificado. A muchos se les ha diagnosticado incorrectamente, se les ha mantenido dopados, estupidizados con medicamentos psiquiátricos. Muchos han caído en adicciones o en conductas disruptivas a consecuencia de la falta de apoyos. Y han terminado sus vidas en cárceles, prisiones, reclusorios o manicomios, no dejando de lado también la gran cifra de suicidios. En este episodio, además de hablarte sobre qué es la teoría de la mente, como de costumbre, también me gustaría aportar algunos ejemplos de mi vida personal para que se entienda todo esto no solo desde la teoría, sino desde la práctica. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía. Déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. A pesar de que hoy por hoy ya se entiende cada vez mejor que las neurodivergencias no son una enfermedad, que no son un conjunto de déficits, sino simplemente otro tipo de procesamiento neurológico, a pesar de que se ha ido descubriendo que muchos de los rasgos en las personas neurodivergentes que anteriormente se consideraban negativos, más bien tienen un lado positivo, a pesar de que cada vez habemos más personas neurodivergentes compartiendo en redes sociales sobre nuestra experiencia de vida y alzando la voz para que el mundo entienda y se dé cuenta de que varios tipos de terapias que se han utilizado desde hace mucho tiempo, dizque para apoyar a los niños neurodivergentes, más bien tienen el efecto opuesto. A pesar de todo esto, es triste seguir encontrando en la web información que describe al autismo como algo indeseable, como algo que provoca lástima, sufrimiento y mucho pesar, como algo que nadie desearía tener. Y sé que quizá muchos padres de familia que escuchen esto se podrán molestar, porque precisamente muchos de ellos perciben de esa manera el autismo en sus hijos.
Pero como ya he comentado en múltiples otros episodios, desde ahí comienza la tarea. Porque no se trata de querer cambiar a los hijos, sino de que los padres y las familias en general trabajen en sí mismas, en su autorregulación, en su nivel de conciencia y empatía, y se interesen en aprender sobre neurodivergencias de la forma correcta para poder brindarles a sus hijos una vida digna, no solo con los distintos apoyos que merecen, sino con el amor y la aceptación, que es algo básico en el desarrollo de todo ser humano. Quiero compartir una definición que encontré navegando en Internet en las primeras páginas de búsqueda al escribir la palabra autismo, la cual dice así: los TEA son un grupo de afecciones que provocan algún grado de alteración en el comportamiento social, en el lenguaje y en la comunicación. De entrada, yo no entiendo por qué rayos en varios blogs que me he topado la gente habla de trastornos del espectro autista en plural, cuando el autismo en sí solo es uno. Y sí, está formado por un montón de rasgos específicos que son los que de manera conjunta conforman una personalidad neurodivergente, pero son solo eso, rasgos de personalidad. Ni son un grupo de afecciones y tampoco son un conjunto de trastornos. Pareciera que, como decimos en México, a la de a huevo se quiere seguir satanizando al autismo, mostrándolo como algo malo. Si googleamos la palabra trastorno, este se explica como una alteración o desviación en el funcionamiento considerado como normal de un organismo, de un proceso o de un sistema, el cual afecta su equilibrio o estabilidad. Alteración o desviación no es lo mismo que variación, que en dado caso, eso es el autismo, una variación del neurodesarrollo. Pero si se le sigue viendo como un trastorno, entonces se piensa que es una desviación, como algo que va en una dirección equivocada. Hasta que no podamos como sociedad corregir nuestra mentalidad con respecto a lo que creemos que es normal, todo aquello que sea diferente, que se salga de esa norma, va a seguir siendo considerado como incorrecto, como algo no deseado, va a seguir siendo juzgado y se va a seguir buscando corregirlo o eliminarlo. Y lógicamente se va a seguir rechazando. Ahora bien, retomando la definición que dice que los TEA son un grupo de afecciones, para empezar, a lo que se refiere como grupo de afecciones, en otras palabras, por un lado son los rasgos propios del autismo que no tienen por qué ser vistos como afecciones, porque es claro que hay muchos rasgos positivos que conforman a esta neurodivergencia, tanto así que hay personajes hasta en las películas y en las series de televisión que muestran personalidades muy inteligentes, muy capaces. Pero, por otro lado, recordemos que también existe la posibilidad de que en muchas personas autistas se hagan presentes una gran cantidad de comorbilidades o también conocidas como coocurrencias, que son condiciones neurológicas, físicas, cognitivas, sensoriales, estados de ánimo o estados mentales, aparte de lo que es el autismo, y que muchas de ellas, de estas condiciones, surgen por una excesiva desregulación derivada de la falta de apoyos y de comprensión por parte del entorno. Aunque algunas de ellas surgen desde el nacimiento o a muy temprana edad, no propiamente por el entorno, sino por causas genéticas también. Y todo eso, tanto las comorbilidades, es decir, las condiciones extra, así como los rasgos propios del autismo, por supuesto, todo eso va a influir en el estado de ánimo de las personas autistas y por lo tanto en su comportamiento y por lo tanto en su manera de comunicarse y de relacionarse.
Cuando una persona no está bien, desde el aspecto de salud física y por supuesto desde la salud mental, emocional, por consecuencia, va a tener dificultad en relacionarse, en comunicarse. Me interesa aclarar esto porque no solo se trata de decir por decir que el autismo es un conjunto de afecciones que provocan una alteración en el comportamiento social, en el lenguaje y en la comunicación. Y es por ello que quiero explicar el por qué. Dentro del campo de la psicología, desde hace mucho se dice que existe algo llamado teoría de la mente, que supuestamente debe estar presente en todo ser humano que cuente con una adecuada salud mental. De lo contrario, se piensa que es posible que exista algún tipo de trastorno. Para no variar, hasta no hace mucho se creía que las personas neurodivergentes, especialmente los autistas, no teníamos bien desarrollada esa teoría de la mente. Y debido a ello se consideraba que teníamos un déficit a nivel mental. Es por ello que esta neurodivergencia, al igual que el TDAH, se encuentran catalogadas dentro de los manuales clínicos de trastornos mentales. La teoría de la mente está considerada como la capacidad de tener conciencia de las diferencias que existen entre el punto de vista de uno mismo con respecto al punto de vista que tienen los demás. Dicho de otra forma, esta facultad hace posible que tengamos en cuenta los estados mentales de otras personas sin suponer que sus ideas o sus pensamientos son como los nuestros. Se dice que una persona que ha desarrollado la supuesta teoría de la mente puede atribuir ideas, deseos y creencias al resto de individuos con los que interactúa. Y todo esto de manera automática, casi inconsciente. Con mucha frecuencia en nuestra vida diaria somos expuestos a situaciones en las que tenemos que imaginar lo que está pensando alguna otra persona. Y a su vez, esa persona puede suponer, a partir de la información que tiene acerca de nosotros, lo que nosotros pensamos que ella está pensando. Y todo esto puede ser también inferido por nosotros y por la otra persona, en un bucle teóricamente infinito. A ver, para que se entienda en términos coloquiales, la teoría de la mente es la capacidad para pensar o intuir lo que el otro está pensando. O sea, básicamente la capacidad para leerle el pensamiento en base a la intuición y al nivel de empatía. O como dice la frase, yo creo que tú crees que yo creo tal cosa. ¿Ok? Se dice que esta teoría de la mente se termina de desarrollar alrededor de los 4 años de edad. El experimento clásico que utilizan los psicólogos para averiguar si un niño ha desarrollado la teoría de la mente es el test de la falsa creencia. Se trata de una prueba que supuestamente solo puede ser solucionada de manera correcta si se es capaz de diferenciar nuestros propios conocimientos sobre el entorno versus lo que la otra persona cree y piensa acerca de este. Un ejemplo sería cuando un adulto agarra algún objeto X y se lo pone cerca del oído y simula que está hablando por teléfono con otra persona. Y el niño, si es que ha desarrollado una correcta teoría de la mente, se dice que tendría que entender o interpretar la acción que el adulto está ejecutando, independientemente del objeto que simula ser un teléfono. Es decir, el niño tendría que ser capaz, o sea, el niño o el bebé en este caso, ¿no? Tendría que ser capaz de distinguir la acción y el objetivo al que está orientada esa acción, aunque no se le haya revelado claramente de lo que se trata. O sea, que el niño entienda, intuya, interprete que lo que está haciendo el adulto, agarrando, no sé, un zapato, un plátano, lo que sea,
y al ponérselo en el oído y esté hablando, o sea, se interprete como que está hablando por teléfono con alguien. Eso sería lo idóneo, ¿no? Lo que se supone que debería de interpretar el niño o el bebé. Por lo tanto, se dice que si una persona no interpreta un mensaje o una acción de determinada manera, de acuerdo a lo que estipula esta tan famosa teoría de la mente, es decir, si no es capaz de intuir lo que el otro está pensando o haciendo, entonces se cree que esa persona pudiera tener una falla en su cerebro o un déficit. Qué interesante, ¿no? Si pudiéramos resumir en una palabra lo que la teoría de la mente neurotípica busca como requisito, sería la reciprocidad. Y he aquí el meollo del asunto. Uno de los puntos medulares por los cuales existen muchos retos en la comunicación entre personas neurotípicas y personas neurodivergentes es justamente la diferencia en cuanto a cómo percibimos y cómo interpretamos la información. Y de ello se deriva nuestro comportamiento, obviamente. El hecho de que no interpretemos las cosas de la misma manera dará pie a que hayan muchas diferencias de opinión y que básicamente nuestro lenguaje no sea el mismo. Y al no ser el mismo, difícilmente podrá haber el nivel de reciprocidad que se espera desde el punto de vista de la teoría de la mente neurotípica. No digo que sea imposible, pero creo que se requiere de mucha conciencia para que pueda haber compatibilidad. Se suele mencionar que el autismo se caracteriza por ser un conjunto de déficits que provocan algún tipo de alteración en el comportamiento social, en el lenguaje y en la comunicación. La pregunta es, ¿desde qué perspectiva se observa esto? Por supuesto, es desde la perspectiva que busca patologizar y ver como un defecto todo lo que es diferente, el comportamiento que se sale de la norma y que además forma parte de un grupo supuestamente minoritario. Y por lo mismo que es o era, ya no sé cómo decirlo, minoritario, pues no había existido o no existía antes el interés por investigarlo más a fondo, por investigar sobre el autismo más a fondo. Pero ahora que ya no es tan minoritario, ahora que estamos saliendo a la luz cada vez más personas neurodivergentes y que muchas de esas personas neurodivergentes tienen formación en psicología, en psiquiatría, en neurología y en distintas áreas de investigación, es ahora cuando está surgiendo mucho más el interés por investigar acerca del por qué y el para qué de nuestros rasgos de personalidad. Se busca desmitificar todo lo que hasta ahora se había considerado como un déficit, como una falla, y se está demostrando que las personas neurodivergentes sí tenemos una teoría de la mente. Es curioso porque todos los autistas tenemos los mismos patrones de pensamiento y de comportamiento, formas muy similares de reflexionar y analizar la información. No es que solo seamos algunos, somos todos. Y más bien, si por el contrario una persona no cumple con esos requisitos, con esas características, pues significa que entonces no es autista. Hay muchas personas que suelen albergar la creencia de que todos somos un poco autistas. Sin embargo, quienes dicen eso, creo que aún no terminan de entender que el autismo no es algo tan simple. No se trata solo de ser muy sensibles emocionalmente o sensorialmente, de entender las cosas con cierta literalidad, o de no entender el sarcasmo o algunas bromas, o de no tener muchas amistades, o de tener la necesidad de hacer algunos steamings de vez en cuando para poder estar en calma, o de ser selectivos con la comida. El autismo es mucho más que eso. La mayoría de sus rasgos tienen que ver principalmente con procesos cognitivos muy marcados, con el hecho de experimentar los procesos emocionales y sensoriales con mucha intensidad, con sobreexcitabilidad,
Y a su vez todo ello concluye en patrones de comportamiento, los cuales están presentes durante toda la vida de la persona. No solo surgen de vez en cuando y sobre todo se intensifican en ciertas etapas de mayor desregulación. Y esa es la diferencia entre una persona neurodivergente y una persona neurotípica. Es por ello que no todos somos un poco autistas. O eres o no eres autista. Punto. Y no lo digo con la intención de separarme o de excluir a nadie, sino con toda la conciencia y validación hacia quienes experimentamos la vida de esta manera. Dicho todo esto, confirmo que se ha llegado a la conclusión de que los autistas sí tenemos nuestra propia teoría de la mente, y teniendo eso en cuenta, me parece que debería haber mayor conciencia por parte de la sociedad para dejar de etiquetar casi todos los rasgos neurodivergentes como déficits. Porque, ¿qué pasaría si las cosas fueran al revés? Que en vez de ser minoría, las neurodivergencias fuéramos mayoría. En ese caso, la teoría de la mente neurotípica, por así decirlo, no encajaría con la nuestra. Y por lo tanto, se consideraría que las personas neurotípicas serían quienes tendrían fallas y déficits, ¿cierto? Y si bien no se trata de ver quién tiene la razón, desafortunadamente hasta ahora esa ha sido la manera en cómo se han percibido los rasgos neurodivergentes, principalmente el autismo. Los procesos cognitivos se han etiquetado como trastornos, los procesos emocionales y conductuales se han etiquetado como disruptivos y se ha buscado a toda costa modificar dichos patrones de comportamiento con terapias conductuales o de conversión y con un montón de medicamentos psiquiátricos con una mirada patologizante que busca curar o modificar dichos rasgos. Entonces, si las cosas fueran al revés, si las personas neurotípicas fueran minoría, serían quienes tendrían problemas o déficits en la comunicación y en las relaciones interpersonales, ¿no? Quiero describir cómo suele ser el comportamiento de una persona autista. Cuando una persona neurotípica se encuentra en una situación difícil, cuando está preocupada o triste, o que alguien cercano a ella haya fallecido y debido a ello esté atravesando un duelo, o que lo hayan despedido de su trabajo, o que esté en un proceso de divorcio o alguna situación familiar difícil, según la teoría de la mente neurotípica, se esperaría que la persona que está a su lado, acompañándola, se muestre empática de una manera específica, como por ejemplo que se dedique a escucharlo, a no contradecirla, quizá a darle algún consejo, preguntarle qué necesita o intentar animarla de cierta manera, distrayéndola, invitándola a salir, apoyándola, haciéndole favores, o bien incluso hasta poniéndose a llorar junto con ella. Creo que generalmente son los tipos de acciones, de respuestas que se esperaría ver según el punto de vista neurotípico. Sin embargo, el tipo de empatía que mayormente tenemos las personas autistas es más a nivel cognitivo que afectivo. Es decir, independientemente de lo que lleguemos a sentir emocionalmente, lo cual, por cierto, también en ocasiones nos puede llegar a rebasar y a generar cierta dificultad para poder gestionarlo, nuestra respuesta generalmente se basa mucho más en lo que reflexionamos sobre la situación y las conclusiones que sacamos al respecto. O sea, según lo que comprendemos racionalmente, y de allí es que surge en nosotros una inquietud muy genuina por querer ayudar a la otra persona a salir de su dolor o de su problema. Y lo que hacemos, en la mayoría de los casos, en respuesta a eso, es intentar brindarle alguna solución, aunque no nos lo pidan, más allá de solo dar un simple acompañamiento. Digamos que nuestro intelecto nos indica que la mejor forma de ayudar al otro, al prójimo, es actuando.
pero actuando con algo significativo, algo que resuelva o que ayude a resolver su situación. Yo pienso que además de que nuestro cerebro funciona de esa manera, con cierta logística específica, creo que tiene mucho que ver el hecho de que emocionalmente y sensorialmente podemos llegar a sentirnos muy rebasados en situaciones así, de difíciles, por nuestra extrema sensibilidad, que muchas veces nos suele hacer sentir que perdemos el control, como por ejemplo el sentirnos obligados a tener que darle un abrazo a esa persona, lo cual obviamente implica contacto físico, contacto sensorial, mirarle a los ojos quizá, y eso conlleva conectar más profundamente con sus emociones. Para muchos autistas puede ser muy retador, sobre todo para aquellos que no tienen altas capacidades, que no tienen la habilidad del enmascaramiento y que no toleran en lo absoluto el contacto físico ni ver a los ojos. Habemos quienes sí podemos, aunque a veces también nos puede llegar a generar conflicto interno y desregulación. Para quienes tenemos un diagnóstico grado 1, ese es el tipo de funcionalidad al que muchos se refieren, que no es más que la capacidad para, desde lo racional, entender qué es lo que se requiere comportamentalmente según las reglas sociales y poder llevarlo a cabo. Independientemente de que haya resistencia interior o retos sensoriales, nadie más que uno mismo se entera de eso. Es decir, entra en función el tan famoso masking. Personalmente puedo decir que yo lo tomo como un reto, sobre todo desde que sé que soy autista. Intento atreverme cuando me es posible a hacer más contacto físico y a sostener miradas con toda la intención, aunque aún se me dificulta y me genera un poco de ansiedad, pero elijo hacerlo. No lo hago con cualquiera, obviamente, pero cuando tengo la oportunidad sí me esfuerzo por hacerlo, como práctica y entrenamiento personal. Admito que me han servido mucho las reuniones de círculos de mujeres al que voy una vez al mes, desde hace un año casi. Al principio me costó trabajo y aún admito que de repente me confronta el tener que dar abrazos, el tener ese contacto físico, el olor del perfume o de cualquier otro aroma de las otras chicas, el olor a sudor a veces, por ejemplo, en fin. Volviendo al tema de la reciprocidad, en cuanto a lo que se espera del comportamiento de una persona autista ante una situación como las anteriormente mencionadas, un duelo o una situación difícil, pues nuestra respuesta, en definitiva, no siempre es o no cumple con lo que se espera según la teoría de la mente neurotípica. Solemos generar estrategias diferentes. Desafortunadamente, en muchas ocasiones, este tipo de respuesta conductual se suele juzgar como muy fría o como que no tenemos la suficiente empatía a nivel emocional, pero no se logra ver que nuestra empatía es más a nivel mental y racional que afectiva, y que nuestro cerebro se enfoca en resolver, digamos, y no solo en consolar o, como decimos en México, en apapachar al otro. Aunque quiero dejar muy claro que con todo esto no estoy diciendo que los autistas no sintamos tampoco nada de empatía afectiva. De hecho, solemos tener hiperempatía emocional. Pero el punto es que sentirse demasiado vulnerable en un mundo en donde aún falta mucha conciencia para aceptar la naturalidad de estos procesos, más que ser algo beneficiosos, ser hiperempático nos puede jugar en nuestra contra. Por ejemplo, podemos llegar a preocuparnos o afligirnos más por el problema o aparente problema de los demás que lo que se preocupan o se afligen ellos mismos. Lo digo por experiencia. Esto me ha sucedido siempre. Bueno, no siempre, pero sí, con mucha regularidad. Aún me pasa, pero intento gestionarlo mejor, no enganchándome tanto y tomando también mi espacio cuando se requiere. Ejemplo de esto es que hace unos meses, platicando con una persona, justamente me hizo ver esto.
Durante nuestra conversación me compartió una situación que se le estaba presentando como un reto en su trabajo y yo empecé automáticamente a sugerirle algunas soluciones y hacerle preguntas con la intención de hallar la manera de poder ayudarlo. Y esta persona me dijo, oye, espérate, no hay problema, yo estoy bien, no te preocupes, ya hallaré la manera de resolverlo, no estoy preocupado realmente. Sin embargo, observo que tú te estás preocupando mucho por mí, por mi situación, por algo que ni siquiera es tuyo. Y me dijo, por favor, déjamelo a mí, ya hallaré yo la manera de solucionarlo, es mi problema, no es tuyo. Y admito que eso me llevó a tomar mucha conciencia con respecto a muchas situaciones a lo largo de mi vida, comenzando por darme cuenta de cómo en mis relaciones de pareja, sobre todo en el pasado, solía cargar, además de mis propios problemas, con los de ellos. Y eso me drenaba muchísimo. Pero lo que más me afligía era el hecho de que no me permitieran ayudarlos. Lamento decir esto, pero muchos hombres, incluidos mis exparejas, eran o son víctimas de una cultura muy machista que, como todo macho, no se permite ser ayudado. Y eso, con mis ganas excesivas de ayudar al prójimo, de hacer algo por el otro y de empatizar emocionalmente, pues cuando no me permiten o no se me ha permitido ayudar de alguna manera, pues suele frustrarme mucho. Tengo que admitirlo. Hace un tiempo, en uno de sus videos en YouTube, el psicólogo Ernesto Reaño platicaba justamente sobre este tema de la reciprocidad autista y puso el ejemplo de una ocasión en que tuvo comunicación con un chico autista con el cual salió el comentario de que los siguientes días iba a viajar a otro país. Y menciona él que después de terminar la conversación, la llamada o videollamada, este muchacho, el autista, lo volvió a contactar específicamente para brindarle información de todas las aerolíneas que volaban hacia ese destino al cual él iba a ir y los horarios de vuelos disponibles para esa fecha en la que él planeaba ir. Además, también le compartió cómo iba a estar el clima en esa ciudad a su llegada para que se preparara con cierto tipo de vestimenta y algunos otros tips para su viaje. Cuando escuché este relato, me resonó muchísimo. Me vi reflejada en ese tipo de comportamiento y vinieron a mí un montón de recuerdos de múltiples situaciones en las que he hecho eso. Por ejemplo, hace mucho tiempo, tras haber sabido que una buena amiga estaba buscando quedar embarazada y no podía, y decía que ya había intentado hacer varias cosas, hasta terapia con vidas pasadas, creo. Yo, con toda la intención de apoyarla, puse manos a la obra. Me tomé el tiempo para buscar varios videos en YouTube y compartírsela relacionados a temas energéticos, tántricos, que sí, de biodescodificación, de constelaciones familiares, por aquello de las posibles lealtades con ancestros, ¿verdad? También le compartí sugerencias de nutrición y hábitos saludables. En fin, tras haberle compartido todo eso con la intención de ayudarla, aportarle de alguna manera, y tras haber visto que ella no mostró interés alguno, de hecho, recuerdo que ni siquiera me contestó el WhatsApp, me dejó en leído. Por supuesto, entendí que era momento de dejar de compartir ya, de dejar de poner mi foco en querer ayudarla y de poner mi energía en un lugar donde obviamente no estaba siendo bien recibida. Lo entendí, por supuesto. Sin embargo, me pasó lo que me suele pasar con regularidad, que me cuestiono el por qué la gente no tiene el mismo nivel de compromiso, de responsabilidad afectiva que yo siempre suelo tener ante una situación así. Por ejemplo,
mínimo agradecer por la información que le brindé, por haber mostrado interés en querer ayudar, aportar. O mínimo decir que, no sé, algo así como, está bien, pero, o sea, te agradezco, pero no me interesa, en fin, ¿no? O que no resuena con ello. Si tú quieres haberme dado el avión, ¿no? Y decirme que quizá, tal vez más tarde ahí con calma iba a revisar la información, aunque no lo hiciera realmente. Esas como mentirillas o esas frases para no lastimar a la otra persona, pero como tampoco diciéndole no me interesa toda la información que me acabas de compartir, ¿verdad? No sé, cualquier cosa que demuestre que al menos tomo en cuenta pues mi interés por ayudarle de alguna manera. Detalles como estos para mí son importantes en un vínculo de amistad, porque no se trata, o no se trataba en este caso del vecino ni de un servidor público, sino que pues era una amiga, que en algún momento consideré mejor amiga. Ese es un ejemplo del tipo de situaciones en donde no observo que haya mucha reciprocidad hacia mi manera de comportarme. Otro tipo de comportamiento que también suele ser un rasgo autista muy común es el hecho de que cuando conozco a un chico que me gusta, suelo interesarme mucho en sus temas de interés y me tomo el tiempo para investigar, para leer libros, audiolibros, ver videos en YouTube, información en Internet en general, escuchar podcasts, para escucharlos, para conocer sus gustos, para enterarme de su historia, de su pasado, porque mi lógica es la siguiente. Si me gusta a alguien y quiero relacionarme con esa persona, quiero conocerla en todos los aspectos, entenderla, saber sus gustos, conocer sus creencias, a mí todo eso me sirve para saber de qué manera relacionarme con esa persona. Genuinamente lo voy a hacer, porque además teniendo toda esa información es más fácil que pueda tener o que pueda haber mayor tema de conversación entre nosotros y saber si tenemos cosas en común o no, ¿no? Creo que eso es parte del conocer a una persona. Y por supuesto también me interesó en ver sus redes sociales para saber qué tipo de contenido comparte con el mundo. Eso me permite analizar cómo es su personalidad. Esto para mí es importante, sin embargo, veo que no suele ser recíproco. Todo esto ya lo platiqué en algún otro episodio anterior y repito, no lo digo porque quiera hacerme de seguidores o fans que escuchen mi podcast. No es mi intención que los chicos que me gustan o con los que intento vincularme se tomen como tarea escuchar mi podcast, pero creo que sería bueno si en caso de que realmente quisieran conocerme, conocer mi historia, conocer mi personalidad, mis rasgos, qué situaciones me retan, me detonan en el aspecto emocional, sensorial, que son rasgos importantes para una persona neurodivergente. Creo que, al menos para mí, es crucial que si alguien realmente me quiere conocer, además de convivir conmigo personalmente, que también haga su chamba, pues, al igual que yo, que demuestre ese interés, porque de lo contrario, algo que suele pasar y que me pasa mucho aún, es que al no enterarse de esas cosas, al no investigar, por ejemplo, sobre autismo, etcétera, pues en el día a día van surgiendo algunos juicios hacia mi forma de ser, mi forma de expresarme, de comportarme, por mi sobreexcitabilidades de todo tipo, emocional, psicomotora, en fin. Y el punto es que mi forma de ser está totalmente relacionada con eso, con mis rasgos neurodivergentes, con el hecho de entender las cosas literalmente
ese es un punto que me sigue afectando, el entender cosas con literalidad o interpretarlas con literalidad. Hace un tiempo estuve conociendo a alguien por unos meses y si bien esta persona sabe que soy autista, sin embargo me atrevo a decir que no tiene conocimiento suficiente sobre autismo ni de ninguna otra neurodivergencia. Al parecer nunca hizo el sincero esfuerzo por escuchar mi podcast y al principio de la relación salió a relucir el tema justamente de la literalidad. Yo le comenté que en muchas ocasiones suelo interpretar las cosas de esta manera y también aplica la inversa. Suelo ser a veces muy literal y detallista a la hora de comunicar. El asunto fue que en algunas ocasiones, cuando salimos, cuando convivimos, mi interpretación de las cosas no era totalmente literal, porque, a ver, a mis 42 años de edad he aprendido muchas de las reglas sociales, de las conversaciones, de los chistes, de las bromas. He tenido que aprender a observar más y cuestionarme las intenciones de las otras personas, su comportamiento, etc. Y he cometido también errores en mis relaciones con los cuales he tenido que aprender sí o sí a punta de madrazos, a plantearme una interpretación diferente de las cosas como método de adaptación. No por algo tengo el diagnóstico de autismo grado 1. Eso quiere decir que tengo habilidades, capacidades para a veces sí entender las cosas desde el punto de vista neurotípico. Es decir, no siempre voy a entender absolutamente todo con literalidad. Eso dejémoslo para las infancias autistas que aún no desarrollan mecanismos de supervivencia. El asunto fue que cada vez que yo no interpretaba algo con la literalidad que esta persona esperaba, me hacía notar que entonces eso de la literalidad era un invento mío y que según esta persona yo solo lo hacía cuando me resultaba conveniente. Vaya, lo tomé como un acto de invalidación hacia este rasgo en mí. O sea, es que la gente también como que tiene una mente muy cuadrada con respecto a un rasgo. Y esa es la diferencia, o más bien ese es el punto del espectro, ¿no? Del espectro autista, que no todos vamos a interpretar de la misma manera ni todo el tiempo situaciones como estas, ¿no? Con literalidad. Los autistas grado 1, pues hemos podido desarrollar habilidades y tenemos una capacidad reflexiva para a veces entender que lo que el otro está diciendo, pues no es que no sea, porque a veces a mí me pasa que sí lo entiendo con literalidad, pero yo misma tengo este procesamiento interno en donde yo misma me planteo, me cuestiono, analizo, reflexiono y llego a la conclusión de que no puede, debido al contexto, no puede ser literal lo que se me está diciendo. Pero bueno, en el caso de esta persona, digamos que hasta se molestaba cuando yo no interpretaba las cosas con literalidad y me lo echaba en cara y entonces no me creía. Digo, no lo puso así tal cual, pero básicamente no me creía que yo era autista, ¿no? O que no era muy autista porque dicen que en el autismo todos debemos interpretar las cosas con literalidad y es como, dude, o sea, no, güey, no siempre es así. Pero es complicado ponerte a hablar y a explicarle esto a alguien que ya de por sí está, pues, en negación, ¿no? O a la defensiva. En fin, por eso y por otras cuestiones, ese vínculo no pudo florecer. Me desilusionó, honestamente. Otra experiencia que tuve hace ya un par de años, refiriéndome al tema de la reciprocidad, fue cuando, mientras estuve dando clases de yoga a niños de preescolar y pude detectar a algunos niños neurodivergentes,
aunque yo en ese entonces desconocía el tema y no sabía que yo misma lo era. Recuerdo que hubo un niño en particular que no había desarrollado el lenguaje aún, tenía personalidad muy sensible. Supongo que debió haber sido autista. Y en una ocasión recuerdo que se me acercó y me obsequió una cosita que no recuerdo en este momento qué era. Era un objeto, una chuncherita, una cosita, como una pieza de un juguetito, no sé, algo muy chiquito. No sé de dónde lo habrá sacado, si de su casa lo traía o algo se encontró ahí en en el salón de clases, no lo sé. Simplemente se me acercó y me la dio junto con una pequeña sonrisa, sin mirarme a los ojos, muy tierno. Y sin saberlo, sin entenderlo aún, en ese entonces conecté con este pequeño gesto. Por supuesto le di las gracias, pero inconscientemente me vi reflejada en él. Suelo, pues ya lo platiqué, suelo hacer este tipo de cosas también. Hoy entiendo que ese pequeño detalle fue muy significativo, fue una manera de lenguaje del amor al estilo autista y me conmueve mucho recordarlo porque probablemente en ese entonces ese niño aún no tenía un diagnóstico de autismo, desconozco si a estas alturas ya lo tenga o no, y desconozco todos los retos a los que seguramente ya se está enfrentando ese pequeñín. Este tipo de gestos es muy común en las personas autistas. Si bien la comunicación puede ser un reto para muchos de nosotros, no porque no sepamos comunicarnos, sino porque nuestra manera de comunicarnos generalmente no cumple con las expectativas de la sociedad neurotípica. Nuestra comunicación, sea verbal o no verbal, siempre o casi siempre la demostramos con acciones. Algunas acciones serán sutiles y otras serán más determinantes. Podrán ser observadas con mayor notoriedad, pero es importante mencionar que esas acciones también dependerán de nuestras capacidades cognitivas, de nuestra madurez e inteligencia emocional. Hace poco me pasó algo de lo cual me pude hacer consciente al momento en que estaba sucediendo y neta sentí un alto grado de autocompasión. Resulta que mi entrenador del gimnasio, mi coach, se enfermó y no fue 2 días a trabajar. Pero muy responsablemente dejó con la recepcionista algunas opciones de rutinas para quienes por el momento sí necesitamos de una guía o necesitábamos en ese momento. Se me hizo un buen detalle de su parte. Me dijeron que estaba enfermo del estómago. Así que al terminar mi rutina ese día se me ocurrió enviarle un mensaje de WhatsApp dándole las gracias por haber dejado la rutina y deseándole que se recuperara pronto. Me respondió, me dio las gracias diciendo que ya estaba mejor, pero que se sentía un poco deshidratado, muy débil y agotado. Me imagino que por la diarrea. Yo en automático le respondí dándole algunas sugerencias para apoyarlo. Le dije que podía comprar en la farmacia sobrecitos de suero y que también el agua de arroz y el atole de masa son efectivos para detener los síntomas de la diarrea y que en caso de tener infección podía tomar X medicamento, ¿no? Que le dije. Y justo después de escribir eso, me di cuenta de lo que estaba haciendo. Nuevamente preocupándome por la otra persona y viendo de qué manera apoyarla para que pudiera resolver su situación, aunque no me lo estuviera pidiendo. Por eso digo que sentí mucha compasión por mí misma, porque me hice consciente de mi forma de ser y de mi tendencia a actuar, a pesar de que ya he pasado por muchos momentos así en mi vida e incluso he sido juzgada por mi frecuente inquietud de cuestionar todo, siempre con la intención de recopilar información que me sea útil para después poder dar una solución o sugerencia más efectiva. A pesar de que se pueda llegar a interpretar como si estuviera metiéndome en lo que no me importa,
es algo que no puedo dejar de hacer. Bueno, sí y no. Me refiero a que el proceso y la acción suceden en automático. Sin embargo, al momento de hacerme consciente de ello, es que caigo en cuenta de que tengo la posibilidad también de elegir actuar de otra manera. O sea, de detenerme, si así lo decido, y de comportarme más al estilo neurotípico. Bueno, para ir finalizando, quisiera compartir un último ejemplo, el cual, si bien tiene que ver con ese tema de la reciprocidad de la que vengo hablando, también está muy dirigido hacia la manera en cómo este tipo de rasgos que tenemos los autistas, cuando no se perciben desde afuera de la misma manera, cuando no se percibe la misma intención con la que lo estamos haciendo o el mismo significado, y cuando por parte de los demás no existe el mismo tipo de reciprocidad, esto definitivamente puede comenzar a afectar los vínculos, las relaciones. Y con esto no quiero decir que esto no suceda entre personas neurotípicas, pero creo que los autistas, por nuestra gran sensibilidad emocional, por nuestra consciente o inconsciente necesidad internalizada de aprobación, de validación, de aceptación y de respeto hacia nuestra manera de ser y de percibir las cosas, aunado a la intensidad con la que sentimos nuestras emociones, además de la disforia sensible al rechazo que muchas personas neurodivergentes experimentamos, indudablemente esto nos lleva a tener afectaciones en nuestro estado de ánimo y por consecuencia en nuestra salud mental. Y es lo que en muchas ocasiones nos lleva a retraernos, a buscar el aislamiento, a preferir hacer cosas por nuestra cuenta y por supuesto a tener dificultad para confiar, pero sobre todo disminuye nuestras ganas de querer seguirnos esforzando para relacionarnos, porque tiende a ser muy desilusionante el no ver esa respuesta recíproca por parte de las otras personas. Paréntesis, ha sido para mí muy interesante observar algo que las veces en que he tenido la oportunidad de conversar con otras personas autistas, de alguna manera pareciera que estamos en el mismo canal, que nos entendemos mucho mejor, pareciera como si habláramos el mismo idioma, o al menos es mucho más fácil entender el porqué de su comportamiento. No voy a decir que no pueda haber malos entendidos entre autistas, porque sigue aplicando el tema de la literalidad, entre otros rasgos. Así que, por supuesto que también podemos llegar a tener conflictos y algunos malos entendidos, pero siento que esto es mínimo y además me atrevería a decir que eso mayormente ocurre cuando no hay la suficiente madurez y la suficiente conciencia desarrollada por una o por ambas partes. Volviendo al punto, esta falta de reciprocidad en las relaciones entre neurodivergentes y neurotípicos conlleva una gran dosis de desilusión y mucha frustración. E insisto, esto es lo que muchas veces nos lleva a aislarnos, a tener pocos amigos o nos dificulta conservar en el tiempo muchas de estas relaciones. Pero no es que tengamos dificultad para relacionarnos. Muchas veces no es más que la consecuencia de no sentirnos comprendidos, de sentirnos juzgados, de tener la sensación de no encajar. Y como ya lo dije, todo esto culmina en mucha desilusión. Bueno, la historia o el ejemplo que te quiero compartir, que dije desde hace rato que iba a compartir, es con respecto a una amiga, una chica, con quien hace un tiempo creía haber estado construyendo una amistad genuina. Sin embargo, por distintas razones, a través del tiempo me di cuenta de que no era así. Ella y yo nos conocimos en un evento virtual y como casualmente resultó que vivíamos en la misma ciudad y relativamente cerca, pues comenzamos a frecuentarnos, a hacer algunas cosas juntas, ir al parque a caminar, a platicar, algunas clases de yoga y cosas por el estilo.
Y la verdad, para ser muy sincera, quise tomarme en serio esta relación, dado que tras haberme mudado en distintas ocasiones de varias ciudades y por lo mismo haberme alejado de muchas amistades y tras haber obtenido mi diagnóstico de autismo, pues básicamente no tenía amistades en la ciudad en la que radico actualmente. Así que, con la firme intención de volver a hacerme de amigos, me esforcé por cultivar ese vínculo. El punto es que, como esta persona se dedica a temas artísticos, a la música, y por lo mismo se la pasa de concierto en concierto y en eventos donde obviamente hay música, y yo justo meses atrás me había hecho el estudio del perfil sensorial, del cual hablo en el episodio número 12, y tras haber confirmado un desorden de procesamiento sensorial, tenía y tengo muy claro que los sentidos que he tenido más afectados han sido el oído y el olfato. Pues esta persona me invitó en varias ocasiones a eventos y conciertos. Y ahí comenzaron los detalles. Al principio sí me atreví a asistir, a pesar de que sabía que no estaba bien, y terminé aumentando mi burnout y tuve que tomarme varias semanas para poder recuperarme. Después de eso elegí ya no asistir a los eventos, a los conciertos, y al no hacerlo noté que ella se molestó y me lo demostró de diferentes maneras. Esta historia ya la compartí en el episodio número 52, de hecho, pero a manera de resumen te comento que tuve que mencionarle que soy autista y que soy hipersensible a los ruidos, y le sugerí que si quería entender mi situación fuera a escuchar el episodio número 12 de mi podcast. Afortunadamente lo hizo y después sí se disculpó. Esta experiencia me lleva a comentar lo siguiente. Es interesante que muchas personas sigan creyendo que no es necesario revelarle a los demás el hecho de que una persona sea neurodivergente, porque se llega a creer que muchos de nosotros buscamos victimizarnos y justificar nuestra forma de actuar. Pero el problema es que al no existir en nuestra sociedad un verdadero nivel de empatía y de respeto, de comprensión, de compasión, de validación de la experiencia ajena, esa falta de conciencia con respecto a la neurodiversidad pues sigue provocando que se juzgue con mucha regularidad a quienes pensamos y actuamos de manera diferente. Y estando en ese punto, al menos yo sí sigo viendo la necesidad de mencionar a las personas a mi alrededor que soy una persona neurodivergente, que soy autista, aunque lamentablemente no basta con decirlo, porque obviamente eso no soluciona el problema. Me refiero al problema de las relaciones, porque sigue habiendo ignorancia con respecto a qué son las neurodivergencias, cuáles son los rasgos y cómo se traduce todo esto a la forma de ser y de actuar de las personas neurodivergentes. Y por lo mismo, sigue habiendo muchos juicios y mucha invalidación. Y no hablo de dientes para afuera, en mi propia familia ocurre esto. Pero bueno, continuando con la historia, la relación con esta chica me fue desilusionando de poco en poco, no propiamente porque tuviera una gran expectativa hacia ella, sino porque conforme pasaba el tiempo me di cuenta de que no había el mismo tipo de reciprocidad. A ella la operaron y antes, durante y después de su operación estuve yo muy al tanto, muy presente en la relación, en comunicación. Unos meses después llegó el día de su cumpleaños y a pesar de que me había puesto un recordatorio en el teléfono, no fue ni siquiera necesario. Generalmente nunca lo necesito porque cuando algo es importante para mí, sin problema se queda guardado en mi memoria. Ese día, muy temprano, recuerdo que le mandé un audio cantándole las mañanitas, deseándole cosas lindas. Incluso recuerdo haber planeado comprarle flores para llevárselas a su casa, pero justamente esos días salió de la ciudad con su familia. De no haber sido así, seguramente lo hubiera hecho, le hubiera llevado flores. ¿A qué voy con esto? 5 meses después fue mi cumpleaños. Y ni porque en Facebook aparece la notificación a todos mis contactos,
y porque sé que esta persona está muy metida en Facebook, pues el caso es que nunca me felicito. Y son de esas cosas que me hacen cuestionarme por qué la gente no funciona con la misma teoría de la mente con la que yo funciono. ¿O será que tengo muchas expectativas por lo que yo creo que son las relaciones interpersonales? Sigo sin saberlo, honestamente. Verás, en el episodio número 61 explico los dos tipos de conflicto interno que una simple llamada telefónica o mensaje de texto nos puede llegar a ocasionar a muchos autistas, lo cual contribuye a que siga habiendo muchos juicios sobre nuestra manera de comunicarnos y de percibir las cosas. Hablo de lo desesperante que puede llegar a ser el no ver en otras personas el tipo de reciprocidad que esperamos, acorde a la manera en que nosotros funcionamos. Sé que es difícil entendernos entre neurodivergentes y neurotípicos, sin generalizar, pero mayormente así suele ser. Pienso que primero que nada se requiere que como sociedad desarrollemos un mayor nivel de empatía, de respeto, porque cuando hay empatía y respeto hacia el prójimo, no hay juicios, no hay ansiedad por querer tener la razón ni por querer sentirse más que el otro. El paradigma de la neurodiversidad nos dice que no hay un tipo de cerebro mejor que el otro. Por el contrario, demuestra que el hecho de que existan variedades neurológicas, variedades de cerebros, variedad de pensamiento y de percepción es algo bueno. Por supuesto, mientras haya el suficiente nivel de conciencia al respecto. Y creo que todo se resume en esto. Cuando somos conscientes de que nadie es mejor que nadie, la necesidad de estar a la defensiva disminuye, el ataque hacia el otro disminuye, el sentido de superioridad disminuye y por lo tanto la violencia también disminuye. Muchas personas aún no logran entender el significado de la inclusión y lo que se está buscando a través de esta práctica. Si bien la palabra inclusión ni siquiera debería existir, ya que todos tenemos los mismos derechos como ciudadanos, como raza humana, por lo tanto nadie debería ser excluido. Sin embargo, creo que para muchos escuchar la palabra inclusión les hace pensar algo así como si las poblaciones consideradas como minoritarias quisiéramos ponernos por encima de lo que hasta ahora se ha considerado como mayoritario. Pero eso está muy lejos de lo que realmente significa. Lo único que estamos exigiendo es que se respeten nuestros derechos. La población neurodivergente tenemos que dejar de ser etiquetados como personas con un trastorno, como personas deficientes. Se tiene que dejar de decir que los autistas tenemos problemas para socializar, porque en este caso las personas neurotípicas también tienen el mismo problema y ante el mismo problema tenemos que hallar una solución. Y para hallar esa solución, al igual que ante cualquier tipo de conflicto, se requiere escuchar a ambas partes, no solo a una. Y esa es la invitación, a que la sociedad neurotípica cada vez más se interese por escuchar lo que tenemos que decir las personas neurodivergentes. Y no solo los neurodivergentes, existen otros grupos de población, entre comillas, minoritarias también, como la comunidad LGBTIQ+, como las personas de piel negra, las personas indígenas, la población disca, entre otras. Todos tenemos voz y todos, todes, merecemos ser escuchadas. Tal como lo menciono al principio del episodio, es mucho lo que tengo por compartir en torno a ese tema de la comunicación. Hay mucho más que quisiera visibilizar sobre la manera en cómo percibimos la información los autistas y cómo, en base a esa percepción, con origen en nuestro procesamiento cognitivo, es que nos expresamos, nos comunicamos y nos comportamos en las relaciones interpersonales. En el siguiente episodio pretendo compartir temas un poco más intensos, por decirlo de alguna manera. Quisiera dejar un mensaje más profundo con respecto a todo esto y compartir una visión mucho más amplia en cuanto a los retos que se nos presentan a las personas autistas en torno a la comunicación.
pretendo compartir algunos ejemplos de mi vida personal que demuestran claramente cómo mis rasgos de personalidad me han llevado y me siguen llevando a tener muchos conflictos en mis relaciones, pero no propiamente creyendo que soy yo la del problema. Creo que una relación se conforma por mínimo 2 personas. Por lo tanto, la responsabilidad tiene sí o sí que ser de ambas partes. Conforme pasa el tiempo, intento conscientemente ir abriéndome cada vez más con respecto a todos estos procesos de autoconocimiento, de toma de conciencia, con respecto a mi proceso de autovalidación, de autoaceptación y de autosanación. Así que eso es lo que pienso seguir haciendo. Gracias por escucharme. Sé que si estás aquí haciéndolo es porque resuenas con mi mensaje, porque tienes el interés genuino en conocer mis procesos cognitivos principalmente, porque seguramente también los experimentas de manera similar, porque quizá te sientes identificado, o simplemente porque te están dejando algún tipo de enseñanza, o quizá es todo eso en conjunto. Recuerda que si quieres apoyar a este proyecto, a este podcast, existen varias maneras de hacerlo. Una de ellas es suscribiéndote a mi canal de YouTube y dándole likes, al igual que el Spotify, dándole en seguir y regalándome una calificación de 5 estrellitas. Otra manera es compartiendo mis episodios desde cualquiera de esas 2 plataformas. Otra es siguiéndome en mis redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, y de igual manera dando likes, poniendo corazoncitos o comentarios debajo de mis reels o de mis posts. Todo eso me ayuda a llegar a más gente. Y por último, si así lo deseas y si está en tus posibilidades, puedes apoyarme económicamente a través de PayPal o Ko-fi. Los datos aparecen debajo de cada episodio. Y en caso de que lo necesites, recuerda que puedes agendar alguna asesoría conmigo a través de una videollamada. Para ello me puedes contactar a través de cualquiera de mis redes sociales o por correo electrónico. Me comprometo a liberar el siguiente episodio lo más pronto posible para que estés al pendiente. Gracias por estar aquí, por formar parte de mi comunidad. Soy Ruby Elena, te deseo un lindo día, una linda tarde o una linda noche. Bye bye.